tenemos una interesante participación. Juliana Ramón, directora de ProUsuario. Vamos a conversar con ella sobre la reciente decisión del Tribunal Constitucional y otros temas. Buenas tardes, Juliana. Conmigo está José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Abel Guzmán y una servidora. ¿Me escuchas? Es como un proconsumidor, pero de los bancos. Sí. No tengo retorno aquí. Les escucho perfectamente. ¿Me escuchan a mí? Sí, ahora sí. Juliana. Muy buenas tardes, Susana. Mis afectos siempre. Gracias. Un gusto compartir con ustedes en cabina en el día de hoy. Muy agradecida por el espacio que nos conceden para comentar un poquito sobre las últimas noticias que interesan e impactan a los usuarios de los servicios financieros. Gracias. Juliana, a propósito de la sentencia que se publicó recientemente de la Suprema Corte de Justicia en torno a servicios del sector financiero, la Superintendencia de Bancos emitió un comunicado donde hace referencia a que es una norma. El hecho de que las entidades financieras no pueden hacer débitos de las cuentas de sus clientes sin su previa autorización. Ahora, Así es. Lo que quiero preguntarle a usted en su condición de directora de ProUsuario, que es el Departamento de Defensa de los Usuarios en el sector financiero, efectivamente se producen quejas a través de ProUsuario de bancos que incurren en esa acción, aun cuando no es permitido. Esa es una muy buena pregunta. Precisamente, y voy a aprovechar para quizás contextualizar un poco lo que es ProUsuario, porque siempre tenemos que aprovechar estos espacios de contacto con la audiencia. ProUsuario es la dependencia de la superintendencia que está creada precisamente para escuchar, respaldar y orientar a los usuarios de los servicios financieros. Y como cualquier agencia de protección de los derechos de los usuarios, pues precisamente estamos ahí para velar que en aquellos momentos en los que se vulneren los derechos de los usuarios en sus relaciones con sus proveedores de servicios, que en este caso son las entidades financieras, los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos, las corporaciones de crédito, pues que precisamente tengan un espacio a donde recurrir para garantizar que sean salvaguardados sus derechos. En la trayectoria, en lo que llevamos de gestión, ProUsuario ha emitido decisiones que en su 75% favorecen a los usuarios. O sea que real y efectivamente existen momentos en los que las entidades de manera inadvertida o de manera advertida, esperamos, ¿verdad? Como supervisor, que esas son las mínimas, porque evidentemente como superintendencia de bancos estamos precisamente para velar por el debido cumplimiento de las normas de las entidades que supervisamos, pues existen espacios en los que el ProUsuario estima que ha habido un tratamiento que merece ser corregido a favor del usuario. En ese tenor han sido más de 70 millones de pesos que se han instruido a ser devueltos a favor de los usuarios. Pero precisamente es la naturaleza de las agencias de defensa y de protección de los usuarios. Juliana, 70 millones de pesos, ¿en qué periodo? Eso es a contar de todas las reclamaciones que han sido respondidas y resueltas por usuario desde el 17 de agosto del 2020. Del 17 de agosto de 2020. ¿Y esos 70 millones de pesos corresponden precisamente a eso, a débitos? No necesariamente, porque existen diferentes razones por las cuales los usuarios acceden a ProUsuario y se tipifican de diversas maneras. Lo que sucede es que si el usuario estima que se le ha vulnerado el derecho, si identifica, por ejemplo, un consumo no reconocido en su tarjeta de crédito, porque estoy yo aquí conversando con ustedes y no pude haber pasado mi tarjeta de crédito en un comercio, yo como usuario hago mi reclamación ante la entidad y denuncio que esos 5,000 pesos que se reflejan como consumidos en mi producto no son míos. La entidad tiene la obligación de revisar ese reclamo del usuario, de dar una respuesta, y si el usuario no está conforme con la respuesta que recibe de la entidad, puede ir a ProUsuario. Juliana. En ese proceso, ProUsuario revisa el tratamiento de la entidad y puede determinar que real y efectivamente el usuario tenía razón en su reclamo e instruir a la entidad a devolverle el dinero. Juliana, entonces, gran parte puede ser asociado a consumos no reconocidos, otra parte puede ser a cargos que no han sido debidamente autorizados y por las tantas otras razones que también los usuarios pueden reclamar. Pero ese monto engloba todo. Para poner en el contexto, parece ser que la sentencia lo que establecía fue que se le hizo un crédito indebido a un usuario.
El empleador se dio cuenta, le solicitó al banco que lo debitara y se le debitó efectivamente y él recurrió. Ese usuario fue a ProUsuario y puso el reclamo, no fue. No, fue directamente. Y creo que tu comentario es muy oportuno, porque si nos referimos a la sentencia y a lo que tomamos conocimiento en esta semana, que es precisamente esa decisión de la Suprema Corte de Justicia numerada 961, pues se enmarca en un contexto muy particular que vale la pena que los usuarios conozcan. Y es precisamente por lo cual la Superintendencia de Bancos ha, de manera enfática, tratado de salir a aclarar los términos de la sentencia para asegurarse y precisamente proteger a los usuarios de asumir conductas deduciendo una interpretación que pudo haber generado una confusión con lo que decía la sentencia. La sentencia, como bien dices, Susana, precisamente se enmarca en el contexto de un usuario que recibió un depósito, un crédito de su empleador a su cuenta, y que al empleador identificar que fue un error, le solicita a la entidad de intermediación financiera que debite esos montos de la cuenta del usuario que recurre y que lo transfiera a otro empleado de ese empleador a quien se supone que estaban dirigidos los fondos. La Suprema Corte de Justicia, en su decisión, ha estimado que estuvo correcta la devolución de los fondos porque no eran propiedad del usuario. Sin embargo, hace la salvedad de que tenía que habérsele hecho partícipe a ese usuario del retiro de esos fondos. Y eso responde a una... vamos a decir, a una normativa vigente que rige todo el sistema de pagos, y es que se basa en la irrevocabilidad de las transacciones. Cuando yo hago una transferencia a favor de Susana, a favor de José Luis, el sistema tiene que entender que es definitiva, porque si no, viviríamos como en una especie de incertidumbre, y se supone que las transacciones es como decir dinero en efectivo. Entonces, es correcto que la Suprema Corte de Justicia aclare que se tiene que dar conocimiento al usuario de que se procederá con ese débito. Sin embargo, y aquí es donde necesitamos ser enfáticos y hacer la aclaración, se ha confundido que esta sentencia se refería a la posibilidad de las entidades de generar débitos automáticos a los usuarios. Y aquí tenemos que ser bien claros y bien precisos. Los débitos tienen que ser necesariamente autorizados por los usuarios. Eso, sin embargo, no significa que el usuario no pueda dar su consentimiento, ya sea contractualmente o a través de lo que establecen los tarifarios, a que las entidades hagan esos débitos. Sí. Y esa parte es la que particularmente desde la Superintendencia de Bancos y evidentemente desde la Dirección de ProUsuario nos importa que le llegue como mensaje al usuario. Sobre ese tema, Juliana, Abel Guzmán, de este lado. Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Conozco gente que inclusive tiene una deudita y que empieza a trabajar, por ejemplo, en institución del Estado, le cae el primer sueldo y se desapareció el sueldo. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿quién le autorizó a X banco a quitarle su sueldo por una deuda de otros menesteres que no se firmó ningún acuerdo para que usted, una cuenta nueva con el mismo de banco, nómina, exacto, de nómina le agarren su depósito? Y eso ha pasado mucho. He oído muchas quejas de la gente. ¿Están autorizados los bancos o otras entidades o la deuda pública, lo que tú quieras, para intervenir cuentas así sin ningún consentimiento, inclusive cuentas nuevas, que le depositen a alguien su dinero y cobrarse ahí automáticamente? Sí, Abel, creo que desafortunadamente la conexión me falló un poquito y creo que perdí parte de tu pregunta, pero me parece que el fondo... Te preguntaba, hay gente que, por ejemplo, tiene una deuda acumulada por ahí en X banco, empieza a trabajar, le llega la primera quincena, primera mensualidad, y ¡zas!, se desapareció el salario. Que se lo cobró una deuda vieja que tenía. He oído varios casos. ¿Qué autorización tiene un banco para hacer eso? Correcto, te explico. Hay dos posibles. Uno, que en los documentos contractuales, o sea, cuando se firmó el préstamo, ese usuario pudo haber que la entidad financiera señalara que en caso de un incumplimiento con una deuda, autorizaba a que se haga débito en cualquier presente o futura esa entidad.
Eso es un escenario. La eléctrica chiquita de los contratos de adhesión. Si su contrato contenía esa cláusula, el débito es posible. Ahora bien, si no, ese débito es irregular. Tiene y que el ir por usuario. Primero a su entidad por el proceso y luego ante la prousuario. Juliana, pero esos es precisamente porque te escucho. Son contratos de adhesión que me imagino si ustedes operan igual que por ejemplo Protecon y demás, ustedes debieran de haber aprobado esos contratos. ¿Te consta que es una letrica usual en casi todos los contratos esa autorización previa? ¿Ustedes aprueban los contratos, el modelo de contratos bancarios como se hace? Bueno, porque si me escuchen, pero entiendo, Susana, que tu pregunta es que si el contrato está revisado por la Superintendencia de Bancos. Y ahí la respuesta es que sí. Los contratos de adhesión, todos esos contratos en los que los usuarios no pueden hacer comentarios, no pueden modificar las cláusulas, son revisados por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, tenemos que destacar que en el sector financiero impera la libertad tarifaria. Es un principio que está enarbolado por la Ley Monetaria y Financiera. Bueno. En ese tenor, la Superintendencia no puede dictar cuáles son los mecanismos de recobro o de descuentos que van a imponer o que van a proponer las entidades. El usuario puede no. Qué pena, estamos perdiendo el internet. Sí. Pero la verdad que la gente se siente desprotegida. Como agencia de protección al usuario, estamos continuamente trabajando para que los contratos sean lo más claros, lo más llanos y que el usuario tenga la mayor cantidad de información posible a su disposición y reiterándole a las entidades esa obligación que tienen de mantener informado y de compartirle toda la información relativa a los usuarios. Pero hacemos un llamado siempre y apostamos a través de la gestión de prousuario a contribuir a la construcción de una comunidad de usuarios financieros empoderados, porque es penoso que a veces las situaciones que impactan a los usuarios, no tomó conocimiento de las mismas. Claro, porque son contratos de adhesión, Juliana, realmente. De la entidad. Claro. Quiero hacerte una pregunta. Así como es irrevocable las transacciones, eso implica también los depósitos. Te lo digo porque me han hecho un depósito a mí que yo desconozco. O sea, cuando decía que son irrevocables todas las transacciones. Se nos está yendo la señal. Ok, no te escucho aquí, pero a lo mejor tú sí me escuchas. Entonces el sistema no funciona. Mira, me hicieron un depósito a mí, a mi cuenta. Cuando llamo al banco de reserva, no me saben dar explicación quién me lo hizo ni nada. Y realmente se supone que tienen que darme explicación de por quién me depositó eso. Son 1,000 y pico de pesos, pero esa es una información mía. Sí, tienes razón. Y no me la quieren dar. Bueno, pues tú sabes que nosotros te podemos ayudar aquí en prousuario. Yo necesito que me ayude. Financiera. Mira, me comentaba un abogado un abogado muy bueno, que esas cláusulas, las entidades de manera general, que esas cláusulas así implican crear un título ejecutorio, que son pacto comisorio, que podrían ser anulables. Esa que tú autorizas desde el momento de la firma a debitarte sin ningún procedimiento una deuda que dice el banco que tú tienes porque no se ha establecido. ¿Qué piensas sobre esas cláusulas que ciertamente tienen los bancos y sobre la domiciliación? Si realmente podría ser reclamada por algún usuario.
Voy a tener que pedirte una vez más que me repitas la pregunta. Infinitas disculpas. La verdad que estoy un poco alejada del centro de la ciudad y no te capté. Ok, me dice una persona que conoce bastante sobre la validez de las cláusulas, que esas cláusulas donde tú autorizas de manera previa a que te descuente de cualquier cuenta futura y demás, constituyen un pacto comisorio y un título ejecutorio, y que podrían ser anulables porque no te da la posibilidad ni siquiera de que te intimen de tu saber, o sea, de un momento a otro te descuentan. ¿Qué conoces sobre la validez de esas cláusulas y si están muy presentes en casi todos los contratos bancarios? Así es. Eso evidentemente es una postura jurídica que tiene sus fundamentos. Nosotros entendemos, no es que necesariamente sean ilegales, sino que reiteramos que el principio es que tienen que ser necesariamente conocidas de manera anticipada por el usuario. Y ahí ser enfático. Contemplando qué impacto pudo haber hecho la publicación de la sentencia, lo que sí subyace es que con anterioridad a la emisión de la sentencia y con posterioridad a ella, se mantiene el principio de que los descuentos no autorizados no son posibles. Esa es una realidad. Ahora, la Superintendencia de Bancos, para evitar en una interpretación errada de una decisión judicial, es que contractualmente es posible aceptarlo, y que en ese tenor llamamos a la atención de los usuarios para que se aseguren conocer sus productos, entender el funcionamiento de los mismos y reiterarle que para cualquier apoyo que necesiten está Prousuario. En la medida en la que el usuario estime que se le ha hecho un descuento no autorizado, puede acercarse a la superintendencia. Muchas gracias, Juliana. Y estamos aquí a tu orden siempre para orientar a los usuarios. Ya hemos aprendido, por lo menos de mi parte, entendí bien cuál fue el meollo de la decisión.